Buen día, pueblo dominicano. Sean todos bienvenidos a este su programa irreverente y directo con su segmento Salud Elemental. Hoy le acompaña alguien que es muy grato ser y venir acá. Le acompaña Rafael Román Félix, psicólogo, hoy en compañía de un colega que se nos va a unir más tarde. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es el tema la depresión. Para todos es muy conocido hablar de este tema porque por alguna razón la comunicación ha hecho, y más la comunicación rápida que tenemos hoy, ha hecho que este concepto de lo que es la salud mental esté dentro de nuestras casas, esté dentro de nuestros espacios laborales, etcétera. Hoy tenemos que hacernos entender con esto, porque es un tema que la Organización Mundial de la Salud y todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de salud le está prestando una preponderante importancia, entendiendo que es algo más común de lo que pensamos, pues a diario observamos en nuestras áreas laborales, como dije desde un principio, y en nuestros espacios sociales, cómo muchas personas empiezan a presentar signos y síntomas de este. Pero, ¿qué es la depresión? ¿Cómo me doy cuenta que alguien conocido, cercano, tiene la depresión? No podemos confundir lo que es algo como la nostalgia, la tristeza simple y llana, con lo que es depresión. Para llegar a la depresión debe de pasar un proceso de por lo menos 2 a 3 semanas, según aconsejan los manuales de psicopatología, los manuales del estudio de la salud mental. Es por esto que hoy, Salud Elemental, dentro de lo que es este gran programa, vamos a aclarar uno de los tantos hitos que hay en torno a lo que es la salud mental y el tema de la depresión. A menudo hemos observado personas que se nos aíslan, familiares que de alguna manera se nos van, diríamos, en buen dominicano. Y es que por alguna razón, hay acontecimientos, circunstancias de la vida que nos hacen caer en esta situación. La depresión es muy común, es más común de lo que pensamos. Pues es por esto que hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué podemos tener los especialistas de la salud mental y el comportamiento, como los psicólogos, los psiquiatras, a mano para entender este gran problema de la salud mental? Muchas veces a nuestras consultas llegan muchos ciudadanos, muchos requirientes de nuestros servicios profesionales, expresando que una persona, y ojo, que no tiene que ver con la edad, sí para el diagnóstico, pero para la edad tenemos que entender que la salud mental en este tema de la depresión es muy pesado, porque las tasas de suicidio, las tasas de conductas de autolesión que se dan por esta, suelen abultar lo que son las estadísticas de la salud mental de nuestro Ministerio de Salud de nuestro país. Para ello hoy me hago acompañar de un colega que aprecio mucho y que es parte de la formación, el licenciado Hosley. Claro que sí, hermano. Buenos días. Gracias a todo ese público que siempre nos sigue semana tras semana en este espacio Salud Elemental. Mandarle un saludo a nuestra directora Andrea Belén, que no nos puede acompañar en este día, pero aquí me hago en compañía de mi querido hermano y colega Rafael Román con este tema tan importante como es la depresión. Y escuchando lo que Román nos comparte en esta mañana, es preciso poder puntualizar algunas cosas donde las personas muchas veces se pierden o pierden esa lógica, ¿verdad?, de lo que es identificar cuando una persona está pasando por un proceso depresivo, Rafael. Y me agradó mucho la parte de escuchar, primero el hecho de que no hay una edad específica para nosotros tener este tipo de patología, ¿verdad? Así es. Y el no confundir, porque muchas veces partimos del error de confundir las emociones y los sentimientos y también confundir la sintomatología que presenta una persona depresiva. Primero, dejemos claro en salud mental qué es signo y qué es síntoma. En torno a la depresión, Hosley, ¿qué podemos decir que es un signo en depresión y qué es un síntoma? Sí, claro. Mira, muchas veces nosotros podemos ver a nuestros familiares, por ejemplo, en un proceso de aislamiento, en un proceso que cambia su rutina habitual de hacer las cosas que normalmente hacía, pierden, de cierto modo también,
el gusto y el deseo de hacer las cosas que de un inicio disfrutaban y solían hacer. Pierden como la emoción de hacer eso. Exacto. Y ahí justamente es cuando nosotros debemos separar las aguas, como dicen, y empezar a identificar que una persona está pasando por un proceso depresivo. Claro. Personas que muchas veces pasan todo un día en la cama y no tienen deseo de bañarse, de alimentarse, de tener contacto alguno con ninguna persona. De no ir al trabajo. De no ir al trabajo. O sea, esas son de las cosas que nosotros podemos puntualizar, que podemos visibilizar, por así decirlo, y saber que tenemos que acompañar a esa persona y orientarla a buscar la ayuda profesional. Entender también que no solo es la depresión per se, la depresión pertenece a un conjunto mayor de trastornos del estado de ánimo, donde se encuentra la depresión misma, y ojo, que son muy parecidas, la depresión misma, la ciclotimia, la distimia, y la depresión aparece en otros trastornos como un plus. Por ejemplo, en la esquizofrenia, cuando hablamos de la esquizofrenia, es una especie de síndrome que por alguna razón tiene muchos trastornos, pero la depresión nos va diciendo en su momento si esa persona puede catapultarse. Por eso, en el diagnóstico clínico de la depresión, muchos clínicos que somos nuevos en esta situación de la salud mental y que salimos de las universidades a la práctica, tendemos a confundirla. Por eso hoy, aquí en este segmento de salud elemental, vamos a aclarar esos hitos. Es así, y es que, como bien mencionas, viene como parte del paquete. Sí. Pero una pregunta que también surge mucho, Rafa, en este tema, es el hecho de que si la depresión se puede heredar o si simplemente es algo que se puede recoger en el camino, que puede surgir en ese crecimiento o transformación de un ser humano. ¿Qué pudiéramos nosotros agregar a esas personas que muchas veces se preguntan, eso puede ser un asunto de herencia porque su papá era depresivo, el abuelo era depresivo, o es un tema que nace de situaciones específicas en la vida del ser humano? Veamos, cuando analizamos lo que se denomina el eje 4 de lo que es el diagnóstico, nos damos cuenta de que tiene que ver mucho con el entorno social, el círculo primario de apoyo, que es lo que conocemos como la familia. Si bien es cierto que la literatura nos dice, la literatura de la psicopatología, o sea, el estudio de la salud mental, que sí pueden haber factores heredables, habría que ver, para eso están los estudios. Y ojo que en esta parte es muy importante explicar, colega, de que hay que ver qué trabajo hacemos nosotros en consonancia con el psiquiatra, que es quien va a determinar esa parte, ya que nosotros nos encargamos de la parte de la terapia de la psicodinámica y todas las escuelas que por medio de esto se tratan, pero para saber y diagnosticar si hay una cuestión o un factor hereditario, tendríamos que ir a estudios hasta de dopamina, que es aquella neurona del cerebro que tiene que ver con el estado de ánimo. Es así, y acabas de mencionar un punto muy importante, y es el acompañamiento, ¿verdad?, la asistencia, el apoyo que tenemos nosotros que tener de nuestros colegas de los psiquiatras. Así es. La importancia de poder dotar a esta persona de un acompañamiento psicofarmacológico donde vamos a poder contrastar, con el acompañamiento terapéutico, que esa persona pueda salir de esos estados depresivos. Y no obstante esto, colega, también entender que hay un trabajo mancomunado y es interesantísimo el trabajo que hacemos los psicólogos con los psiquiatras en torno a esto de la salud mental. Esto para aquellos colegas, aquellos ciudadanos que entienden que ir al psicólogo, y es hasta un chiste dentro de la salud mental, que ir al psicólogo es estar, como dicen, enajenado. Y no es así, porque cuando se trata de depresión, es muy, y así lo dicen los manuales, siempre nos regimos por la educación del trato al paciente. Hay que hacer un trabajo en conjunto. Si bien es cierto que el psicólogo lo analiza, maneja la parte, digamos que de la psicodinámica con el paciente, la entrevista, necesitamos un psiquiatra de cabecera. ¿En razón de qué, colega, esto? Claro, porque no siempre, o no es un asunto de no siempre, la persona no puede salir de esta situación si no tiene este apoyo y este acompañamiento psiquiátrico. Claro. Conjuntamente, como mencionábamos, con el acompañamiento terapéutico, por la razón de que en muchas ocasiones debemos, y Rafael acaba también de mencionar algo muy importante, y es la parte de poder tener un abordaje sistémico. Sí. Porque hay situaciones y hay detonantes que provocan este tipo de reacción en las personas. Es así. Y a veces incluso solemos equivocarnos y solemos no diferenciamos el hecho, o a veces identificamos incluso a una persona como bipolar. Exacto. Y es simplemente que algo en un momento específico detonó que esa persona cambiara su estado de ánimo y cayera en ese estado depresivo. Y es interesante esto del concepto de bipolaridad, muy parecido al lenguaje que se ha empezado a utilizar de mi niño es hiperactivo, mi niño es bipolar, la jovencita es esto. Hay que tener mucha cuenta con esto, porque yo de chiste, cada vez que nos llega un paciente
y de primera instancia me dice, mi niño es esto, o ella es depresiva, o ella es esto, yo le digo, pues vamos a medicarlo y vamos a encerrarlo, como se dice, para asustarlo, porque es muy poco ético entender que desde que esa persona nos llega, nos quedemos con esa información que ella tiene. No, nosotros tenemos nuestros filtros clínicos de análisis de si una persona padece o no una psicopatología, una enfermedad mental. Pero en este caso, colega, también hay que entender que la parte que hacemos en conjunto con el psiquiatra, y hago hincapié en esto, es porque hay una parte que hace el psiquiatra. Nosotros, si una persona nos llega, colega, con un estado, digamos que en su parte más alta, depresiva, nosotros simplemente lo abordamos en una primera instancia, pero hay que hacer una referencia clínica a un psiquiatra, porque necesitamos entender que esa persona tiene que estabilizarse y a partir de ahí el psiquiatra hará su trabajo. ¿Con qué medicación? Bueno, existen los antidepresivos. Así es. Existen los ansiolíticos, si hay una combinación de comorbilidad en salud mental no es más que presentar más de un síntoma de diferentes enfermedades para diagnosticar, colega. No, y por eso la parte importante, Rafael, de nosotros poder apoyarnos en los psiquiatras, porque al momento de medicarlo y poder estabilizar a esa persona, nosotros podemos darle un mejor acompañamiento terapéutico y poder lograr, ¿verdad?, avances en esa persona. Y por esto te hago la siguiente pregunta, Rafael. ¿De qué forma podemos nosotros orientar a familiares, amigos y personas cercanas de estas personas que tienen este padecimiento de estados depresivos? ¿De qué forma podemos nosotros acercarnos, ayudarles, sin tener que juzgarlos, sin tener que etiquetarlo, que también mencionaste esa parte, sin tener nosotros que acorralar a esa persona? ¿Cuáles serían esas opciones que tenemos para poder acompañar a esa persona? Claro, y vamos a hablar de un concepto que se denomina estigma. No estigmaticemos por dañar, o sea, no le demos nombre depresivo por decir que él es depresivo. Siempre hay un familiar que es el que como que se da cuenta, pero no lo hace de la mejor forma o la forma más educada. Lo digo esto porque, y lo voy a conectar junto con una situación que pasó fuera de nuestro país, en Estados Unidos, de forma muy triste. Ocurrió una situación en Estados Unidos que es lo que todos conocemos y con lo cual no vamos a abundar, pero se supone que esa persona en algún momento dio algún signo de depresión, porque si lo que se dice y lo que dicen las autoridades norteamericanas es que había un proceso, digamos que, de padecimiento antes de tomar las acciones negativas que hizo esa persona, pudo alguien haberse dado cuenta, y ahí es donde está la llamada de alerta. Junto con esto, entender si la persona se está aislando, y junto con esto, entender si esa persona necesita ayuda. Porque, ¿qué podemos hacer ya cuando tenemos, colega, ese paciente ya en nuestras manos? ¿Cuál sería el abordaje? Bueno, prácticamente el primer paso, luego de yo darme cuenta que una persona cercana a mí está padeciendo este tipo de situaciones, lo más positivo que puedo hacer en ese momento es tratar de concientizar a esa persona. Claro, sí, y como dice Rafael, no partiendo quizás de algunos síntomas o alguna reacción que yo vea en esa persona, empezar a etiquetarla, sino acercarme, conversar con ella e ir, ¿verdad?, cotejando aquellas cosas que me guían por esa parte. Si no tengo esa información, acercarnos a personas que realmente son del área de salud mental y poder buscar orientación en esa parte. Porque muchas veces la persona depresiva no suele reconocer que está en ese trance. Y está en una fase de negación. Exactamente, que es uno de esos primeros pasos que la persona enfrenta. Entonces, eso que tú mencionas sobre este caso tan triste que acaba de suceder recientemente en Estados Unidos, y vemos la historia de las personas que son los actores, ¿verdad?, de estos hechos, nos damos cuenta que detrás de toda esa historia siempre hay un punto de partida con el tema de la salud mental. Y por eso la importancia de ser nosotros vigilantes, de estar pendiente a las personas cercanas a nosotros y ver de qué forma se van comportando, porque de cierto modo, como tú también mencionas, hay señas, hay una comunicación no verbal que te permite ver más o menos qué está pasando con ese ser humano. También entender que la persona, el familiar que acompaña al paciente, tiene una información que dar. Traten de que cuando vayan al terapeuta, cuando vayan al psicólogo o al psiquiatra, tengan la mayor información que se pueda recabar, no solamente del aquí y el ahora, como dicen los conductistas, tiene que ver mucho con su historicidad, qué tiempo la padece, cómo está comiendo, cómo está durmiendo, si se levanta mucho por las noches. Ese aparente estado de inestabilidad emocional es importante ponerle el arraigo histórico para saber y para poder llegar a un diagnóstico que nos permita, junto con el psiquiatra, hacer un trabajo mejor. Otra cosa es también que hay que comprender
cómo está trabajando ese paciente en torno al sistema de familia. Por eso es interesante lo que dice Sosli, porque por alguna razón hay que abordar a la familia, aunque la familia completa no se encuentre dentro del consultorio. Por eso la persona que vaya, y es un consejo que le damos desde acá, desde este segmento de salud elemental, tiene que ir lo mejor informado de esa situación que está padeciendo este paciente. Claro, y estar dispuesto también a ser parte de ese acompañamiento, que cuando se le cite, cuando se le invite a ser parte de esta terapia, pueda realmente acceder, ¿verdad? Claro. Teniendo en cuenta que se está persiguiendo la mejoría de esa persona que hemos identificado como parte de ese proceso depresivo. Así es. Entonces es importante que podamos tener nosotros en cuenta todas estas cosas, todas estas informaciones, y que de cierto modo bien sabemos que no todos los temas los manejamos, sí, pero que podamos nosotros ser curiosos, que podamos indagar, que podamos preguntar, porque realmente cuando a veces vemos situaciones específicas en las personas y hacemos caso omiso a eso, somos de las personas que peores nos sentimos cuando esa persona da el paso de hacer un hecho como lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Claro, y es que hay que educar, Josli, a la ciudadanía en torno a lo que se necesita entender de una persona que padece un trastorno del estado emocional, de la salud, de la depresión, en mejores palabras, porque hay que ver eso. ¿Qué hacemos los psicólogos? Se preguntarán los televidentes. ¿Qué hacen los psicólogos entonces con una persona que llega a su consultorio? Como dije en primer paso, si llegó en el pico más alto de la depresión, lo referimos y lo estabilizamos. Por eso es bueno hacer una cita antes, porque si tenemos que actuar junto con la historicidad que usted nos explica de su familiar, tenemos un psiquiatra cercano. El buen psicólogo siempre tiene un buen psiquiatra al lado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros luego que esté estable? Vamos a indagar, Josli, bien como tú dices, vamos a indagar en cuál es el papel del psicólogo una vez está estable este paciente. Una vez esté estable el paciente, aparte de tener el apoyo de ese primer grupo de apoyo, como bien menciona Rafael, que es la familia, es el hecho de poder concientizar al paciente y empezar un proceso de cambio con él. Muchas veces nosotros nos apoyamos en la terapia cognitivo-conductual, el hecho de poder generar cambios en la persona, de ese cambio de pensamientos negativos por positivos, que es muy importante en este proceso, y también el hecho de nosotros poder enfocarnos en qué tipo de pensamientos esta persona ha podido estar presentando, porque sabemos que la persona depresiva tiende mucho a tener esos pensamientos, ¿verdad?, de baja autoestima, automáticos, dicen. Automáticos, yo no le importo a nadie, el mundo estaría mejor sin mí. O sea, empiezan a tener ese proceso de pensamientos, todos esos pensamientos negativos, que es importante nosotros concientizarlos y poder como aterrizarlos en esa parte, para que se hagan conscientes de eso y puedan entonces trabajar ya en pro de mejorar y poder avanzar. Así es, colega. ¿Y qué hace el psicólogo cuando tiene bien, como usted dice, ese paciente tiene ese pensamiento automático de que la vida no me parece importante, de que la vida no tiene colores, para que se entienda? Lo que hace el psicólogo en esta fase, colega, lo que hacemos nosotros es cambiar el pensamiento automático distorsionado que ocurre de la nada, sin razón aparente, y tratamos de trabajarlo con eso que es la psicodinámica. Por eso esta parte de la terapia se llama terapia cognitiva conductual. Cognitiva porque cambiamos el pensamiento distorsionado, y conductual porque hacemos con los principios del conductismo que esa persona se vuelva más operante en su entorno, colega. Así es, así es. Por eso la importancia de nosotros tener un buen abordaje en este sentido. Y algo que mencionó Rafael y siempre tenemos nosotros en el Centro Calma Alma como prioridad, es poder apoyarnos en nuestro colega y nuestro amigo, ¿verdad? Sí, el psiquiatra el doctor Lara. El doctor Samuel Lara, el cual siempre lo tenemos ahí cerquita para poder asistir a las personas que llegan con este tipo de situación a nuestro consultorio. Bien, es por esto que este programa, colega, hoy esperamos que les haya sido de buena satisfacción, porque es entendido que la depresión, según la Organización Mundial de la Salud, y lo que vemos en consulta es más común de lo que pensamos. Rafael Román les ha acompañado hasta aquí hoy junto con mi colega Josely Wilmore. Queremos aprovechar y felicitar a todas las madres en este fin de semana, que la pasen bien, aprovechen y pasen tiempo en familia, que es lo más importante. Saludos a la viejita ahí en casa. Así que gracias.